Un día en el que el viejo estaba dormido a causa de una noche terrible que había tenido que pasar entre vómitos y dolores de espalda, la mendiga me propuso que nos preparáramos un café en la cocina. Acepté porque la otra opción era quedarme mirando la pared de la habitación y escuchando esa respiración agónica que tanto me impresionaba, porque cada exhalación parecía la última. No sé por qué. Quizás en un instante de debilidad la mendiga bajó la guardia conmigo y me confesó que desde hacía varios años era estéril, porque se había mandado a ligar las trompas. Le pregunté el motivo de una decisión tan radical, cuando era una mujer joven que aún podía casarse y hacer una familia. Me dijo que mi padre no deseaba tener más hijos y que se lo había exigido como un requisito para continuar la relación con ella. Como siempre, entre ellos, todo estaba al revés. El que tenía que haberse hecho la vasectomía era él, pero en lugar de asumir una medida razonable para un hombre de su edad, había preferido condenar a la mendiga a una esterilidad triste que le impedía hacer un hogar y disfrutar de unos vástagos sanos. Empecé a entender los mecanismos perversos que los unían. Ella quería estabilidad y la pensión de la universidad. Él la castraba, ella lo alcoholizaba, él la condenaba a vivir en la pobreza de una avaricia progresiva y enfermiza. Ella lo alejaba de los otros. Él en el fondo la despreciaba por su falta de inteligencia y de clase. Ella lo volvía dependiente. Él enfermaba, ella por fin lo dominaba. Él moría. Ella se quedaba con la pensión, pero con el cuerpo destrozado y la vida enterrada en un agujero negro. Era un libreto digno de un escritor de terror psicológico. Título de la película: La venganza del príncipe. Por primera vez en mucho tiempo, mientras la enfermedad avanzaba de manera implacable, una tarde me dio por sacar las fotos de la familia y por leer algunas cartas que nos habíamos cruzado con el viejo en el pasado. Como lo he dicho unas páginas atrás, era un hombre que lo había tenido todo para ser feliz. Gracia intelectual, sensatez, belleza, dinero, simpatía, ¿qué había hecho entonces con esa suma de virtudes y de dones? Muy simple, ahogarlos en alcohol. Las fotos mostraban a un hombre de rasgos finos, altos, con la barba bien podada, sonriente. Las cartas daban fe de una agudeza del afecto que entonces me había tenido. No pude evitarlo. Apreté esa correspondencia hasta arrugarla y convertirla en un amasijo de papel, y me dije en voz alta: ¡qué mierda! Este es el pésimo final de un gran hombre. Aunque mi padre permanecía la mayor parte del tiempo en su apartamento, de vez en cuando, si la crisis así lo exigían, teníamos que recluirlo en la clínica 2 o 3 días mientras estabilizaba de nuevo. Eran habitaciones comunales que él tenía que compartir con 4 o 5 enfermos más que no hacían sino gemir, quejarse durante toda la noche, llorar, recriminar a sus familiares en las visitas y pelear entre ellos por el control del único televisor que había en el cuarto. Era deprimente tener que enterarse de enfermedades ajenas, de viejos rencores de sangre, entre gente que uno nunca había visto en su vida, de sentimientos estrictamente personales, todo con el mayor impudor y la mayor desvergüenza. No entendía por qué mi padre, después de tantos años de trabajo en la Universidad Nacional, no tenía derecho a terminar sus días en una alcoba individual, con un mínimo de privacidad. Pregunté en la clínica y la respuesta que me dieron fue muy simple. Mi padre había tenido dos opciones al pagar la cuota del seguro médico cada mes, y se había inclinado desde un principio por la más barata, es decir, por la que no lo autorizaba a disfrutar de una habitación privada. Pregunté por la diferencia entre una cuota y la otra. La cifra era ridícula. Ahora ya no se podía hacer nada porque él se había jubilado en esa modalidad y no en la otra, y lo obvio era que durante años hubiera pagado un poco más con tal de tener en caso de enfermedad la mejor atención y la mayor comodidad posible. Creo que lo peor de la avaricia es eso, ver cómo una persona termina lesionándose a sí misma con el único propósito de poder acumular en un cajón del closet 2 o 3 monedas más. Un día cualquiera reapareció en la vida de mi padre una de sus antiguas amantes, Samantha, una mujerzuela vulgar e impulsiva que, cansada de llamar por teléfono y de dejar mensajes en el contestador automático, decidió presentarse una tarde en el apartamento sin avisar. El portero que la anunció me dijo cuando yo contesté el citófono: Don Gerardo, aquí hay una mujer que quiere visitar a su papá, se llama Samantha, y dice que no piensa irse hasta que hable con él.
Dígale que siga, por favor, le ordené al buen hombre. La mendiga se puso muy nerviosa y, como yo lo había imaginado, apenas abrí la puerta, las dos mujeres se enfrascaron en una discusión donde se insultaban y se agredían de lado a lado. Bueno, se animó esto un poco, pensé mientras las dejaba atacarse de zorra, levantada, mamarracho asqueroso y demás, y alcancé a soñar con que se cogieran del pelo y se machacaran a su antojo. Pero eso ya era pedir demasiado. La boleta que había comprado no daba para tanto. Entonces las dos se callaron de repente. Volteé la cabeza y vi a mi padre de pie, con su bata raída y sus pantuflas medio rotas, parado en el umbral de la habitación, enorme, flaco, huesudo, amarillo, calvo, como un Nosferatu recién llegado de otro mundo, dijo con la voz debilitada por la enfermedad. Les agradecería que respetaran el estado en el que me encuentro. Voy a pedirte un favor, Samantha, y es que salgas de mi casa enseguida. Me estoy muriendo y no quiero que nadie me vea en esa situación. Espero que me entiendas. Mi hijo te avisará para que asistas al entierro si quieres. Se dio media vuelta y cerró la puerta. Hubo un segundo donde el frío del apartamento se hizo más evidente. Me dio tristeza que su pasado lo alcanzara de esa manera, ya al borde de la tumba. Mi padre, un hombre exitoso con las mujeres después de la separación con mi madre, siempre había elegido a las peores, a las más problemáticas, las peores educadas, las más feas, las que salían más baratas y las más sórdidas. Le gustaban así, seres proclives al resentimiento y al mal gusto, y a quienes él pudiera deslumbrar con facilidad. El problema es que ese tipo de mujer en la juventud es un aprendizaje en donde tomamos conciencia de nuestras debilidades y nuestras bajas pasiones, pero en la madurez y en la vejez son aves de mal agüero que atraen la desgracia, revolotean sobre la víctima, la matan a picotazos y se quedan hasta devorarse todas las sombras. Era muy triste, por decirlo menos, ver al viejo tan enfermo, espantando ese par de pajarracos carroñeros que estaban sobrevolando ya sobre su próximo sepulcro. Samantha salió sin decir nada y nunca volvió. Unos meses después, cuando la llamé para avisarle del deceso de mi padre, tampoco apareció por la funeraria ni por el cementerio. Lo que más me atemorizaba de este paisaje desolador era que yo me veía reflejado en la vida de mi padre, no solo por las manías típicas de solitario, sino porque en secreto y sin que nadie se enterara, yo también había emprendido un largo camino por el mundo del descenso afectivo y sexual. Tanto antes como después de Julieta no había sido capaz de entablar una relación seria con una mujer que valiera la pena. Todas me las había buscado alcohólicas o drogadictas, dependientes afectivas o depresivas, obsesivas sexuales, cabareteras, mitómanas o con tendencias suicidas. ¿Por qué? ¿Qué extraños lazos unen la vida de un padre con la de su hijo? ¿Qué información se transmite en el código genético como para que el hijo termine convertido en un doble del padre, en una especie de procreación paralela con conductas y afectos similares? Creo que allí radica el horror de la reproducción, en procrear seres que llevan dentro de sí nuestros miedos, nuestras taras, nuestras más hondas miserias. ¿Terminaría yo también transformado en un príncipe solitario, atrapado en las artimañas de una mujerzuela astuta? No podía entenderse la famosa duda de Hamlet, ser o no ser. Desde aquí, procrear o no procrear, ser padre o no, existir más allá de la muerte o desaparecer, dar vida o negarla. ¿No era esta la máxima avaricia posible, no ser capaz de darle la vida a otro? ¿No era el destino de todo hijo transformarse al final en un padre? Y los que no seguíamos ese camino, ¿hacia dónde nos estábamos dirigiendo? ¿Qué había entonces después de ser un hijo y no querer ser un padre, y mucho menos un abuelo? ¿En qué dimensión nos habíamos quedado suspendidos los que éramos hijos y nada más? Otra noche, de nuevo frente al televisor, intentando olvidar la pesadilla por la que estaba pasando con la agonía de mi padre. Vi que el presentador de un noticiero de televisión aseguraba que en la población de San José del Guaviare, en las inmediaciones de una finca de propiedad de un ganadero de la zona, un indígena pequeño, con taparrabo y cerbatana, había salido de la selva gritando y en estado de shock nervioso. Nadie entendía la lengua que ese nativo hablaba. El médico del pueblo no había podido calmarlo, ni siquiera con sedantes, y el hombre había muerto a las pocas horas entre convulsiones y murmurando palabras en un lenguaje desconocido.
Otra vez, recordé al viejo antropólogo en la sección de cuidados intensivos de la clínica e interpreté la noticia como un mensaje que me llegaba desde un mundo lejano, que solicitaba por ahora solo mi atención y que quizás después requiriera también mi presencia. ¿Por qué no? Al sexto mes, el aparato digestivo comenzó a atrofiarse y mi padre no podía ya comer alimentos sólidos. Fue preciso entonces entrar en la fase de los jugos, las compotas, el queso de untar, el puré y las sopas. Seguía bajando de peso y su cara adquirió un aspecto cadavérico que me recordaba las fotografías y las películas de los campos de concentración nazis. Parecía un prisionero judío antes de ser conducido a la cámara de gas. A veces, desesperado de ver las mismas paredes y el mismo pedazo de cielo a través de la ventana de su habitación, me pedía que lo ayudara a caminar unos minutos por el apartamento, pero ya las piernas apenas podían sostenerlo. Temblaba, se ahogaba, le daban calambres atroces, sufría de mareos y se le iban las luces, en fin, ya el cuerpo no le respondía como antes, y esa sensación de estar atrapado en una materia que no reconocía como la suya lo atormentaba y lo deprimía. Para él, el cuerpo sí era una cárcel donde su mente, lúcida y sin sufrir el menor menoscabo, tenía que ser testigo todos los días del deterioro físico y de la descomposición de unos órganos que cada vez atrofiaban a mayor velocidad. Era el horror de tener un cuerpo. Durante esos meses mi vida se paralizó por completo y lo único que tenía en la cabeza de la mañana a la noche era el estado de salud de mi padre. Lo único que existía y cada vez con mayor contundencia eran la agonía y el desenlace fatal del príncipe en su reino ruinoso y maloliente. La fase final fue solo angustia y sufrimiento, ya ni siquiera las compotas y las sopas le pasaban por la garganta y el esófago. Los conductos habían cerrado y lo único que podía hacer el viejo, con gran esfuerzo e inclinando la cabeza hacia atrás para ayudarse, era beber agua. Una tarde, con el pretexto de que quería una copia de unos exámenes médicos que le habían hecho recientemente, sacó a la mendiga del apartamento y la mandó a la clínica y al consultorio del hematólogo, que ya lo había atendido. Apenas nos quedamos solos, intentó sonreír y me dijo: necesito que me ayudes a tomarme unas pastillas, Gerardo, no aguanto más esto. ¿Para terminar de una vez? Pregunté sin atreverme a pronunciar la palabra suicidio. Sí, sé que cuento contigo, ayúdame. Claro que sí, papá. Me emocionó mucho saber que el viejo aún confiaba en mí de esa manera, y lo alcé en la cama hasta ponerlo en un ángulo octagonal, con la espalda recta, bien recostada en una almohada vertical. Él señaló el frasco de somníferos. Lo agarré, saqué la primera pastilla y le acerqué el vaso de agua que permanecía siempre en la mesita de noche. Solo logró tragar 3 pastillas. Las otras se negaron a pasar y terminó regresándolas en medio de unos ataques que lo dejaron ahogado y con los ojos llorosos. Maceré entonces unas 15 pastillas y las mezclé con el agua para que le quedara más fácil ingerirlas. Cuando me acerqué con el vaso en alto para ayudarlo a beber, me di cuenta de que tenía los ojos cerrados y que respiraba con mucha lentitud. Se había quedado dormido. Me quedé con el vaso de la muerte en la mano. El estado de debilidad del viejo era tan extremo que las 3 pastillas para dormir lo tuvieron 2 días enteros fuera de combate, ido, sin poder hablar, adormilado. La mendiga creía que ya se estaba muriendo y esperaba cada instante la exhalación final. Me llené de tristeza al verlo así, agonizando como un animal, herido en un rincón, solo, sin que nadie se apiadara de él y decidiera pegarle un tiro en la cabeza. Me prometí en silencio que no lo iba a dejar en ese estado y que le daría una mano, la última, para llegar a la otra orilla. Al día siguiente le dije a la mendiga que averiguara posibilidades para una transfusión de sangre, y con ese pretexto logré sacarla del apartamento. Como el viejo tenía al lado de la cama un tanque de oxígeno, decidí echarle, en el recipiente plástico por donde pasaba el oxígeno a través de un poco de agua, un frasco entero de morfina para intoxicarlo. Mi ignorancia en el tema era total y la morfina empezó a producir burbujas como si fuera jabón. Por entre las sondas, esas burbujas llegaban hasta la nariz y le impedían respirar normalmente. Regresé la morfina mezclada con agua al frasco. Tomé una jeringa e intenté buscarle una vena para inyectársela. Los brazos eran en realidad 2 líneas de huesos forradas por un pergamino amarillo.
Lo pinché varias veces y no encontré una sola vena que inundara la jeringa con chorros de sangre. Era un momento en el que se dio la vuelta para seguir durmiendo, afirmó con una voz de ultratumba: ya no me molesten más. A partir de ese día mi padre empezó a perder las coordenadas de tiempo y espacio, y le costaba trabajo también recordar qué había hecho unos minutos antes. No sabía qué día era, preguntaba la hora a cada momento, no podía agarrar el vaso de agua porque la mano seguía derecho, y no estaba seguro de si había ido ya al baño o no. Todo se le mezclaba en un mare magnum de rutinas que lo agobiaban y lo confundían. Decidí que no era humano dejarlo morir de esa manera y que ahora más que nunca y por encima de todas nuestras peleas y nuestros distanciamientos, me necesitaba de verdad. Busqué en el directorio telefónico una lista de clínicas especializadas en enfermos terminales. En la clínica nueva me informaron que tenía un piso donde el principal objetivo era menguar el dolor de los enfermos y ayudarlos en ese trance final, suprimiéndole los sufrimientos atroces, la desesperación y el miedo evidente que a todos nos produce morir. Les dije que debía recluir a mi padre, les di la dirección, el teléfono, mis datos personales y les insistí en que los necesitaba con urgencia. Cuando colgué, la mendiga lo tenía abrazado, como si la agonía de ese hombre le perteneciera, y me advirtió de mal genio. El seguro médico no cubre el servicio de ambulancia. Tu padre me acaba de decir que él no piensa pagar esos gastos de su propio bolsillo. No se preocupen, los pagaré yo del mío, pero se acabó esto, no más. Vamos a prepararle la maleta con sus efectos personales. Contesté con resolución, subiendo el tono de la voz, decidido a sacarlo de ese antro a las buenas o a las malas. Mi padre aceptó sin rechistar, con los últimos rastros de lucidez que le quedaban. Alcanzó a entregarme los dólares que tenía guardados y una lupa. Le agradecí el dinero, por supuesto, y le pregunté para qué era ese aparato. Para que cuando sigas comprando dólares sepas reconocer los falsos de los legales. Mira, hay unas claves que debes saber. Y se puso a darme instrucciones sobre bandas de seguridad, figuras geométricas y dibujos que solo se reconocían a contraluz. La escena era inverosímil, ya estaba más del otro lado que de este, y aun así le brillaban los ojos dándome las explicaciones y le temblaban las manos acariciando los billetes. Comprendí entonces que compraba los dólares en el mercado negro y que una de sus mayores satisfacciones era sacar la lupa y revisar el dinero, billete por billete. Cuando se desprendió de la plata, dio un hondo suspiro, se recostó en las almohadas y pareció ingresar definitivamente en esa zona intermedia en que entran los enfermos antes de morir. Logré que esta vez a mi padre le asignaran una habitación solo para él. Le expliqué al médico que llevaba semanas sufriendo en su apartamento, que ya no podía comer, que los analgésicos y la morfina no le hacían efecto, que era justo ya que descansara después de tantas jornadas de dolor intenso. El médico entendió enseguida la situación y ordenó que le trajeran un sedante, cuyo nombre no recuerdo. Ese será el momento que siempre perdurará en mi memoria. Abracé a mi padre y le susurré al oído: no más, viejo, se acabó el sufrimiento. Entonces, ese hombre que tantas veces me había herido en la vida, ese hombre que había renegado de mí, ese hombre que en miles de ocasiones me había quitado su apoyo y su consideración, ese hombre que se había refugiado lejos de mi presencia y que había decidido llevar una vida miserable con la que yo no estaba de acuerdo, ese hombre me abrazó con una infinita ternura, me dio un beso con sus labios resecos y me dijo, ahogado de emoción: te lo mereces todo, has sido un hijo maravilloso. Y esas palabras fueron como bálsamos expandiéndose dentro de mi cerebro. Me eché a llorar mientras le sostenía abrazado con fuerza. Mi viejo, mi complemento, mi origen, se me estaba yendo y yo no podía hacer nada para defenderlo del mundo de las sombras. Luego el médico lo sedó y se desvaneció entre mis brazos. Duró 2 días sin darse cuenta de nada. Me tranquilizaba ver una habitación limpia, unas sábanas en buen estado, unos rayos de sol entrando por la ventana. Olvidé por completo el memorial de agravios que tenía contra él, mis críticas virulentas a su conducta durante los últimos años, y a lo largo de esas horas aciagas mi mente se llenó de recuerdos gratos. Las salidas cuando yo era niño al cremelado de Teusaquillo, nuestros pequeños viajes a Villa de Leyva, los recorridos que hacíamos alrededor de la Universidad Nacional, los almuerzos donde la tía Carmenza, las veces que lo vi sentado en primera fila asistiendo a los estrenos de las obras donde yo actuaba,
las tarjetas de cumpleaños o de Navidad quemadas con cigarrillo por él mismo en los bordes. Su humor finísimo y elegante, la manera como cocinaba antes de que el alcohol lo aislara definitivamente, sonriente y feliz de compartir un rato con los demás, la pulcritud con la que envolvía sus regalos, su coquetería permanente con cualquier mujer que estuviera a su lado, fea o bonita, no importaba. El brillo en los ojos cuando de repente se emocionaba por algo, una despedida o algún triunfo mío con una obra de teatro, la dulzura con la que había guardado en un sobre de Manila todas mis cartas y recortes de prensa, donde alguna vez en las secciones de cultura me habían nombrado como un actor sobresaliente. Ese era el hombre que había detrás del individuo atormentado por un alcoholismo asfixiante. Un padre afectuoso del que yo no tenía un solo reproche. Era como si ese abrazo y ese beso me hubieran confirmado algo que sospechaba y que ahora me enternecía sobremanera, que más allá de los enfrentamientos y de las frases tan duras que nos habíamos dicho, el viejo siempre me había querido, pero no había encontrado la forma de decírmelo ni de mostrármelo. Solo en el último segundo, cuando supo que iba a bajar el telón, se la había jugado a fondo con ese abrazo y ese beso, esas palabras pronunciadas con el corazón. Y me sorprendí de saberme tan débil, tan vulnerable, tan sentimental. Yo tampoco había sabido cómo acercarme, cómo rescatarlo del alcohol y de las tenazas de la mendiga, pero al menos en los segundos finales lo había sacado de ese infierno, me había despedido de él en los mejores términos y le había brindado un cuarto y unas cobijas decentes. Y por primera vez en mi vida, de manera extraña e irracional, sentado frente a la cama donde mi padre agonizaba, deseé tener un hijo, educarlo, sacarlo al parque a jugar, verlo crecer y amarlo como ese hombre me había amado a mí.